y vamos a predicar y vamos a hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Como está escrita. Nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios de predicar lo que Él y el Espíritu Santo entendieron que es lo que es real. Y si vamos a decir alguna palabra o alguna frase o algo que quizás te haga sentir aludido, ¿verdad? Pues te pido mis disculpas y te pido que escudriñes lo que vamos a hablar. Como dice la palabra, ¿verdad? En Hechos capítulo 17, verso 11, había unos cristianos que le llamaban los de Berea. Y cuando Pablo hablaba, ellos buscaban el Antiguo Testamento, buscaban las Escrituras, si eso era cierto, si eso no era cierto. Pues todo lo que vamos a decir aquí, tú lo escudriñas y vas a ver si es cierto o no es cierto, conforme a la palabra del Señor. Y en Mateo capítulo 24, versículo 1 al 3, versículo 1 al 3, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese era el segundo templo que se había construido. Y después de 70 años, ¿verdad? 70 años después de Cristo, vinieron los romanos y destruyeron el templo. Esta profecía ya fue cumplida. Esta profecía de la destrucción del templo ya fue cumplida. Dice el verso 3, y aquí es donde nos vamos a enfocar. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando la palabra dice el fin del siglo, habla del fin del mundo. No está hablando específicamente del siglo I. Dice: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias porque podemos adorarte en libertad todavía aquí en Puerto Rico, Señor. Gracias porque tu presencia se ha dejado sentir. Gracias por el hermano que ha dirigido este devocional y ha hablado tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Y yo te pido, Padre, todo lo que vamos a hablar, que seas tú, que no sea, Señor, palabra mía, palabra de hombre, palabra de humana sabiduría. Sea tu palabra, Señor, infundiendo aliento, infundiendo, Dios mío, ánimo, reprendiendo, exhortando, consolando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Las tres señales del tiempo del fin. Hay muchas personas, ¿verdad?, que dedican su ministerio, y yo no voy a juzgar eso aquí, el ministerio que Dios le ha dado, a verificar todas las cosas que pasan en el mundo para decir: ahora se está aproximando el fin de los tiempos. Y desde que la iglesia cristiana es la iglesia cristiana, es decir, desde que Cristo partió, ¿verdad?, que ascendió a los cielos, la iglesia siempre ha pensado que es la última generación en estar aquí en la tierra. Cuando los tesalonicenses, y usted puede con calma en su casa leer primera y segunda de Tesalonicenses, se dieron cuenta que el tiempo estaba pasando demasiado. Ya habían pasado 20 años aproximadamente de que Cristo había ascendido. Y le dijeron a Pablo: Pablo, ¿qué va a pasar con los seres queridos que se murieron? ¿Qué está pasando? Cristo no ha venido. ¿Cuándo Cristo viene? Y ahí es que cuando el apóstol Pablo habla, ¿verdad?, en el capítulo 4, que no se preocupen por los seres queridos que han fallecido en el Señor, porque ellos van a resucitar primero. Y luego la segunda epístola de Tesalonicenses habla todas estas cosas, ¿verdad?, de las cosas de Cristo. Lo cierto es que hay muchas cosas que ocurren y podemos decir que son señales. Por ejemplo, una de esas señales es que terremotos. Lo que sucede es que terremotos, aunque es una señal, y de hecho nosotros hemos sido testigos de lo que ocurrió hace varios años en Japón, un tsunami horrible. En Chile han ocurrido ya varios terremotos grandes. En Haití, hace unos varios años, ¿verdad?, específicamente en la capital, ocurrió un terremoto que todavía es la hora, que no se ha recuperado. Y muchas personas dicen que también en Puerto Rico puede ocurrir. Científicamente sí puede ocurrir. El último gran terremoto ocurrió ya casi 100 años. Me parece que en el 1917, ¿verdad?, que ocurrió un tsunami en Mayagüez. O sea que estadísticamente y científicamente pueden ocurrir terremotos, pero siempre han ocurrido terremotos. Cuando leemos,
Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que se puso unas tinieblas sobre la tierra, algo demasiado grande. Y dice que ocurrió un terremoto tan grande que las tumbas se abrieron y los que eran cristianos resucitaron. ¿Usted puede creer eso? Fue un terremoto enorme lo que ocurrió cuando Cristo murió en la cruz. Así que podemos decir que los terremotos es una señal, pero son cosas que siempre han ocurrido. Otra de las cosas y que se dicen y que están escritas en la palabra es las guerras. Dice en ese mismo capítulo 24, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Pero las guerras siempre han existido. Nosotros podemos señalar en el siglo pasado diferentes guerras, pero hubieron dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que fue, ya se cumplen 100 años, en el 17 se acabaron, del 14 al 17 del 1900. Primera Guerra Mundial, que murieron sobre 8 millones de personas. Nunca en la historia de la humanidad había habido una guerra que hubieran muerto más de 1 millón de personas. Y en la Primera Guerra Mundial murieron 8 millones. Pero no ocurrió nada, Cristo no vino. Luego vemos en 1940 hasta el 45 la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, hermanos, murieron 52 millones de personas. ¡Wow! ¡Qué cifra tan grande! Ya han pasado sobre 60 años. Siempre han ocurrido guerras. Quiero decirles esto, porque si ocurre otra guerra más, de hecho, siempre ocurren guerras. La de Irak, que fue en los 90, la de Vietnam, que ocurrió en los 70, Corea en los 50. Y ahora puede ocurrir otra guerra también, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Pero el hecho de que ocurra una guerra no significa necesariamente que Cristo venga en ese momento. De hecho, la palabra de Dios dice que el día y la hora, ¿qué dice? Nadie lo podrá saber. Otra de las cosas que podemos decir que son señales es las pestes y las hambres. Y pestes y hambre también han ocurrido en diferentes lugares. Hoy en día el país más pobre de América lo tenemos a par de millas, que usted sabe cuál es, Haití. Allí la gente se muere literalmente de hambre. Otra de las cosas es la persecución. Podemos decir que por la persecución se está acelerando, se está acercando la venida de Cristo. Pero la persecución siempre ha ocurrido, siempre ha ocurrido. Cristo, ¿qué pasó con Cristo? ¿A Cristo lo persiguieron o no lo persiguieron? Antes de Cristo morir, su primo, Juan el Bautista, ¿qué pasó con Juan el Bautista? La historia habla, ¿verdad? Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Dicen también que a Pablo lo degollaron, Pedro fue crucificado, los apóstoles recibieron persecución. Luego la Iglesia Católica, ¿verdad? Con mucho respeto lo digo, pero la historia es la historia. Se llamó la Santa Inquisición, que estuvo muchísimos siglos persiguiendo a los que profesaban la iglesia protestante, los quemaban vivos en la hoguera, los mataban de una forma que usted busque en internet y ya usted va a ver de qué maneras mataban a los cristianos, nos mataban a los cristianos. Ahora mismo lo que está ocurriendo en Irak es horrible, la persecución es horrible. Pero vamos a hablar hoy de 3 señales, aparte de estas señales, que podemos decir que son señales bíblicas de que la venida de Cristo está cerca. Hermano, nadie puede decir el día y la hora de la segunda venida de Cristo. Quien les diga a ustedes un día y quien les diga a ustedes una hora en que Cristo venga, póngale el sello, es un falso profeta. No escuche a esa persona. Hace unos años atrás, en el 2011, mayo 21, recuerdo el día y recuerdo lo que estaba haciendo, porque ese día, mayo 21 del 2011, alguien de allá de California dijo que Cristo venía, que se acaba el mundo en ese día. Luego tiraron una película que se llamó 2012. ¿Recuerda esa película? Que los mayas decían que se iba a acabar el mundo y 2012 y se acabó el mundo. No, estamos en el 2016 todavía. Por eso es que no podemos creer a las especulaciones. Pero sí la palabra habla de unas señales. Habla de unas cosas que nos dejan saber que Cristo está cerca. Puede ser de aquí a 5 años, puede ser de aquí a 1 año, puede ser de aquí a 10 años, puede ser de aquí a 100 años. Yo no lo sé. Yo lo único que te puedo decir es que está cerca. Y una de esas señales, y la primera señal que vamos a hablar, es la ciencia aumentará. La palabra ciencia sencillamente significa conocimiento. Cuando Satanás tentó a Eva acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que lo estaba tentando era del árbol del conocimiento
del bien y del mal. Pero ¿qué está ocurriendo con la ciencia, hermano? La ciencia está aumentando de una manera increíble, pero no nos debe sorprender, porque la Biblia dice que en los postreros tiempos la ciencia aumentará. Daniel capítulo 12, verso 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hermano, Daniel no comprendía. Daniel, es irónico el libro de Daniel. Cuando usted tenga la oportunidad, léase el libro de Daniel del 1 al 12. Porque Daniel era el que lo sabía todo, hermano. Nabucodonosor en una ocasión soñó un sueño y no se lo quiso decir a nadie de los sabios que estaban en aquel momento. Y le dice, yo quiero que alguien me diga qué fue lo que yo soñé y qué fue la interpretación. Daniel era el hombre más sabio que existía en aquellos momentos. Dios le dio sabiduría. Daniel supo el sueño de Nabucodonosor sin Nabucodonosor decírselo. Daniel conocía todas estas cosas, pero las profecías del tiempo del fin, él murió sin saber lo que significaban realmente. Porque dice, serán abiertas en el tiempo del fin. Y luego de ese verso, en la última parte dice, y muchos correrán de aquí para allá. Esto significa como... ¿qué significa eso? Que no es tan estable, que están aquí, allá, muchas cosas en el ambiente. Eso como que se parece a lo que está pasando, ¿verdad? Pero miren lo que dice luego. Y la ciencia se aumenta. ¿Verdad? Ejemplos de aumento de la ciencia. El transporte. ¿Quién fue el que inventó el barco, hermano? Vamos a ver si alguien sabe. Esa facilita. Esa facilita. Dios. Dios inventó el barco. Está bien, el arca. ¿Pero qué es el arca? Es un barco, ¿no? Era un barco. Dios inventó el arca. Dios inventó el barco. Rápido ¿verdad? Dios inventó el arca. Y el medio de transporte por excelencia, hermanos, escuchen bien, desde hace 6,000 años aproximadamente que la historia de la humanidad existe, hasta el 1900, ¿ok? La forma más segura, o vamos a decir así, la tecnología no avanzó nada. O sea, estamos hablando de que en todos esos años, miles de años, no avanzó nada. Hasta en el 1905, 1907, que los hermanos Wright, 2 hermanos, construyeron el primer avión. ¿Cuánto ha aumentado el transporte hoy en día? Trenes, los aviones, los carros, las comunicaciones. ¿Cómo nosotros nos comunicábamos antes? Yo sé, en la escuela bíblica, el hermano, ¿verdad?, que estaba dando la escuela bíblica decía, yo no sé cómo Pablo se comunicaba, pero Pablo se comunicaba. Eran cartas, eran formas, ¿verdad?, de hablar. Pero hoy en día, hermano, yo estoy aquí en Puerto Rico, mis primos están en Estados Unidos, cojo un aparatito que es pequeño, me pongo a escribir algo y de repente les llega. Yo me imagino las novias y los novios en la Segunda Guerra Mundial que se enviaban cartas y llegaban meses después. ¿Cómo será ahora las novias y los novios, verdad? Que de un mensajito de texto ya las cartas no existen, hermano. Entonces, las comunicaciones han avanzado tanto que algo ocurre en Japón ahora y en varios segundos me llega un mensaje de que ocurrió eso, una notificación. La comunicación ha sido tan acelerada. Hermano, la palabra dice en Daniel capítulo 12, verso 4, la ciencia ¿qué? Aumentará. La medicina. ¿Hay alguien aquí que tiene algún trasplante? Trasplante de corazón. Es más, operación de corazón abierto. Uno dice, wow, ¿cómo es eso de operar el corazón? ¿Cómo es eso de que van te van a hacer un serrucho? Son carpinteros los médicos. ¡Wow! Son plomeros porque te limpian las venas. Imagínate un tubo de plomería, ¿verdad? O sea, los médicos tienen de todas esas profesiones. Yo tengo mallitas en las arterias. Pues mira para allá, tiene mallitas en las arterias. ¿Verdad? Y uno dice, ¿cómo es posible, hermano? El primer trasplante de corazón cuando se dio, estuve buscando información en Sudáfrica, eso fue un boom, eso fue una cosa que uno dice, ¿cómo es posible eso? Que tienen a una persona que falleció, le quitan su corazón, pero lo grande es que quitan el mío, con unas máquinas mantienen la sangre bombeando todavía por el cuerpo, y de repente ponen ese corazón y le dan sus palmacitas,
y de repente el corazón sale boteando, sale. Hermano, eso es una cosa que tú dices, ¿cómo es posible? Daniel capítulo 12, versículo 4 dice, la ciencia aumentará. Y la tecnología ni hablar. Estamos hablando de 25 a 30 años, hermano. No estamos, 25 o 30 años, son muchos años. Dígame si es cierto o no. No. Todos los aparatos que están ahí, hermanos, con esta cosita tan pequeña se sustituyen todos. Yo recuerdo cuando mami me decía que antes en las casas iban las personas vendiendo enciclopedias. No sé si usted recuerda eso. Y yo recuerdo esa gran enciclopedia que había en mi casa. Y yo recuerdo cuando tenía asignaciones y tenía mis cosas que hacer, yo iba, hermano, estamos hablando de 25, 30, no, hermano, no estamos hablando de muchos años. Los que tienen aquí, vamos a ver, no me vino mamá Ruti. Mamá Ruti quizás es la que tiene 90, 91 años. Estamos hablando de 30 años, no es mucho. Libros. En esta tabla yo tengo 20, 30, 50 libros. Increíble. Se han sustituido los libros, los Walkman. Ahora con el mismo celular, con los headphones, ahí voy. Las cámaras de video, yo recuerdo cuando compré una cámara, hermano, hace 8 años aproximadamente, 300 y pico dólares me costó en Sam's. ¿Quién compra una cámara ahora? A menos que tú seas camarógrafo de profesión, que tengas esa profesión y que eres la mejor cámara que existe. Pero con un celular sencillo, yo hago mis grabaciones. ¿Cuántos han visto los videos de la iglesia? El video del testimonio de, ¿verdad? Que lo di esta semana, cuando estaban ayudando arriba, cuando estaban construyendo acá. Eso fue con este celular, sencillo. ¿Quién envía fax hoy en día? Email. La televisión, hermano, hasta está siendo sustituida. Las cámaras de grabar digital, ¿verdad? De grabar audio. Los cassettes, yo me acuerdo de los cassettes. Yo me crié con los cassettes, los videocassettes. Después fueron los CD y ahora ya no existen. ¿Por qué? Porque tú lo tienes todo aquí. Hay un sistema que se llama Pandora ahora. Usted ha escuchado Pandora, Spotify, Apple Music. Hermano, hay suscripciones que valen $10 y tú tienes todos los CDs que han existido. Los puedes escuchar aquí todas las veces que tú quieras. Y tú dices, wow, cómo la tecnología ha aumentado. ¿Quién usa calculadora hoy en día? Si tienes el celular. ¿Quién tiene el reloj despertador? Si el celular te despierta. ¿Quién tiene agenda? Yo recuerdo hace unos años que siempre andaba con la agenda. Cuando se me perdía la agenda no me volvía loco porque necesitaba la agenda. La agenda está en el celular. Se me rompe el celular, no hay problema porque está en el iCloud, está en la nube. Cojo otro celular y lo bajo, la misma agenda, y bajo toda mi información y todas mis llamadas y todos mis mensajes, mis números de teléfono. Hermano, ¿la tecnología ha aumentado sí o sí? Hace 30 años tú le decías a alguien, envíame un email. ¿De qué tú estás hablando? Oye, un Twitter. Hermano, en los años 90, ¿alguien sabía lo que es un Twitter? Facebook, iPhone, iPad, Hotmail, Yahoo, Android, MP3, WhatsApp, Wi-Fi, tablet, chat, blog, YouTube, Amazon. Son palabras nuevas, palabras que nadie hace 30 años conocía. Palabras que tú le decías eso a una persona, es más, te mezclas varias palabras. Oye, viste el video de YouTube y compraste lo de Amazon y en tu casa hay Wi-Fi. Tú me estás hablando chino. Tírate un selfie. Hermano, estos son señales. Porque desde que Noé, vamos a decir, ¿verdad? Estamos hablando de Adán y Eva, hasta el 1900, las tecnologías tardaban mucho en desarrollarse. Hoy en día, la tecnología cada vez es menos el tiempo que tarda en desarrollarse. Yo recuerdo en el 2001 mi primera computadora, una laptop. Y recuerdo que la capacidad que tenía eran 16 gigabytes. Me costó $1,200 en el 2001, hermano. Una laptop con 16 gigabytes. Una laptop con 16 gigabytes hoy en día te puede costar... Es más, nadie la va a comprar. Porque hoy en día están las laptops de 500 gigabytes. De 1,000 gigabytes, 1 terabyte. Y tú dices, ¿qué es esto? La tecnología está avanzando tanto, los relojes, el Apple Watch, ¿verdad? Y todas estas cosas. Es increíble lo que está sucediendo.
Lo inimaginable de la ciencia, viajar al espacio. ¿Quién podía imaginar que el hombre podía viajar al espacio? Pisar la luna, trasplantes. Escucha bien, todo esto en el siglo XX. Hablar con Siri. Déjame ver si me funciona aquí. Hola Siri. Saludos. ¿Cómo te llamas? ¿Quién podía decir que yo iba a hablar con una máquina? Y que esa máquina me iba a responder cuando yo le reclamara algo. ¿Quién me iba a decir que si estoy perdido en un monte, yo saco el Google Maps y de repente sale dónde estoy? No se oye tampoco. Hablar con Siri, eso es con las máquinas que son Apple, pero el Google tiene otro nombre también. ¿Ah? Los robots. Sí, los robots. Hermano, los robots nos están comiendo los dulces. Aquí hubo una hermana que trabajó 30 años haciendo un movimiento con una, ¿verdad? Haciendo algo. Ya eso no se ve tanto, porque el movimiento lo hace ¿qué? Santo. La máquina. Un hombre sin brazos, y ahorita les voy a presentar este video. Un hombre que no tiene brazos, hermano, no tiene nada, absolutamente nada. Y le pusieron 2 prótesis y este hombre con su mente, gloria a Dios, mueve los brazos. Y un hombre que no puede hablar, de hecho, el ateo más famoso del mundo, el físico y científico más famoso del mundo, Stephen Hawking, no puede hablar, está así porque tiene una condición, pero él mira a una computadora y la computadora sabe lo que él quiere decir, la computadora habla. ¿Quién me puede decir que eso puede existir hace unos años atrás? Vamos a ver el video, vamos a ver ese video. Un robot que parece humano, un hombre que habla por computadora y un hombre sin brazo. There is nothing bigger or older than the universe. The questions I would like to talk about are: 1. Where did we come from? How did the universe come into being? Are we alone in the universe? Is there alien life out there? What is the future of the human race? Up until the 1920s, everyone thought the universe was essentially static and unchanging in time. Then it was discovered that the universe was expanding. On this day, Les is being fitted for his socket, which is sort of a body brace that makes the neural connections with the reinnervated nerves, as well as supports the prosthetic limbs. The first cast they did on me for the test socket was all done released me and let me be the computer, basically, All to of control us. that arm.
Hermano, ¿cómo sucede esto? Porque no es una computadora aparte que lo está haciendo, es él con su mente. Entonces tú dices, ¿qué está pasando con la ciencia? La ciencia está aumentando de una manera increíble. Yo me imagino a alguien sin brazos, sin piernas, corriendo mejor que tú y que yo, ganando las Olimpiadas de, ¿verdad? ¿Qué pasa con la ciencia? Pero hay un límite, hermano, con la ciencia. Hay muchos científicos que quieren hacerse pasar por Dios. Y que quieren alargar la vida de tal forma que cuando Dios, oye, esto es, yo siempre lo he dicho, es como un switch. Cuando Dios te pone ese switch, se acabó. No importa trasplante, no importa lo que ocurra. Pero los científicos dicen, seremos como Dios. Y creen en la evolución del ser humano. Y ellos hablan de que salimos del mono y que nos vamos a transhumanizar. De aquí a varios tiempos, de aquí a varios años, vamos a ser mitad robot, mitad humano. Terminator, ¿se acuerdan de Terminator en los años 80? Y creen en los nanobots. Hermanos, los nanobots es algo que sorprende. Los nanobots son máquinas súper inteligentes, microscópicas. ¿Tienes cáncer? Los nanobots pueden curarte porque te comen el cáncer. Te meten un montón de nanobots, ellos te comen el cáncer. Ya lo han hecho con ratones que tienen cáncer y les comen todo el cáncer. ¿Te puede creer esto? Criónica. ¿Qué es criónica? Bueno, si tú quieres que te congelen el cuerpo hasta que aparezca la solución para que tú puedas tener vida de aquí a 1000 años o algo así, esa es la criónica. Eso existe realmente. Hay mucha gente que están haciendo esto. Cuesta $200,000. ¿Qué usted cree? Nos apuntamos. La criónica. Y esto sí que es bien interesante. El cambio de sexo. ¿Cómo es eso posible? Y el científico quieren jugar a ser como Dios. Pero tú escribes un libro de ciencia ahora, hoy, 2016, y el año que viene, el profesor de ciencia te va a hacer comprar ¿qué? Otro libro, pero la Biblia no es así. La Biblia se escribió hace más de 2000 años y todavía está vigente. Es la palabra por excelencia. Y la Biblia habla acerca de la ciencia. Dice la Biblia, destruiré la sabiduría de los sabios. Primera de Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Primera de Timoteo 6:20 dice, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando profanas pláticas sobre cosas vanas. Y los argumentos, lo que dice Pablo, argumentos de la falsamente llamada ciencia. Así que la primera señal, hermano, aparte de los terremotos, de las pestes, de toda la persecución, de todas estas cosas, es que la ciencia aumentará y somos testigos de eso. Segunda señal, la inmoralidad. Pero siempre ha existido inmoralidad en el ser humano. Sí, siempre ha existido inmoralidad en el ser humano. Pero la Biblia dice que en los días, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de ¿qué? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y ¿qué? Casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Hermano, inmoralidad total, perversión total. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hombres, horrible, una cosa horrible. Pero aparte de que fuera horrible, había una segunda característica. Todo parecía normal. ¿Acaso eso no está pasando en Puerto Rico y Estados Unidos? Inmoralidad total, pero la gente sigue comiendo, siguen bebiendo, siguen casándose, siguen dándose en casamiento. Hay una normalidad. Y Jesucristo habló de otro personaje, de Lot. Dice en Lucas 17:28, así mismo como sucedió en los días de Lot. ¿Qué pasaba en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Fíjate que el texto no se está basando en la moralidad. Aunque sí sabemos qué pasó en los días de Lot. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Allá abajo ninguno santito. No, ninguno santo. Estos hombres eran perversos. Bajaron 2 ángeles del cielo
Y estos hombres prefirieron los ángeles a las mujeres de Lot, a las hijas de Lot. Dijeron, no, yo quiero conocer a tus ángeles. Y la palabra de Dios cuando dice conocer, no es Dios te bendiga, qué bueno conocerte. Es tener un acto sexual. Por eso cuando dice la Biblia en Mateo, en los evangelios, dice que José conoció a María. No fue qué bonita eres, María, te conozco, no. Tuvieron un acto sexual y por eso salieron los hijos, los hermanos de Jesús. Aquí vemos las dos características de Noé: inmoralidad y normalidad. No todo está bien, pero ¿qué pasa? Que hay 4 cosas que contribuyen a esto, hermano. Yo te voy a decir esto, iglesia. Cada vez seremos menos los cristianos reales. Cada vez quedaremos menos. Porque estamos siendo bombardeados por todos los ángulos. El primer ángulo que somos bombardeados, los medios de comunicación. ¿Cuáles son los medios de comunicación? Las noticias, la televisión, la radio, los programas, los Grammy. Hermano, usted póngase a ver un Oscar y unos Grammy que parece más un culto satánico que un Grammy o un Oscar. Dígame si es o no cierto. ¿Qué es lo que hace Madonna en estos lugares? ¿Qué es lo que hacen esta gente? Lady Gaga, ¿qué es lo que hacen? Un culto satánico. Qué bonito le quedó la coreografía, el drama. Son tremendos actores, sí, pero están alabando a otro Dios que no es el Dios que nosotros alabamos. Y estos son los medios que constantemente están saliendo cosas. Hace poco, en Walt Disney, tiraron una serie de niños. Y de repente salen estas 2 damas. Y la nena le dice, ¿y quiénes son ellas 2? Ellas son mi mamá y mi mamá. Y se está inculcando todo esto por los medios, hermano. Estamos tan saturados de esto que aún los cristianos están tambaleando en cuestión a este tema. Además de esto, la psicología dice que eso está bien. Antes del año 73, 1973, un año especial. Aparte de que fue el año que mi esposa nació. Ya le dije la edad, ¿verdad? Pero en el 73 se aprobó el aborto. Y en el 73 se aprobó lo homosexual, todo lo que tiene que ver. Porque antes del 73 los psicólogos decían que eso era una anormalidad. Eso era una patología, una enfermedad que había que ayudarlos a salir de eso. Después del 73 se aprobó que eso es totalmente normal, eso es bueno. Por eso es que yo no recomiendo, hermano, escuche bien, psicólogos que no sean cristianos. Porque la psicología y el cristianismo chocan en muchas cosas. Porque la psicología le llama bueno a muchas cosas que son pecado. Hay cosas que no tienen solución y no tienen sanación en tu vida, a menos que tú las consideres como un pecado y necesitas arrepentirte de eso, pedirle perdón al Señor y el Señor te restaura. Otra de las cosas, ¿la qué? La educación. La educación. Y todo esto, hermano, ¿usted sabe cómo comienza esto? Como si fuera un pescadito. Yo recuerdo hace unos años atrás, en la administración de Aníbal Acevedo Vilá, recuerdo un secretario de educación que siempre usaba lazo. No sé si ustedes recuerdan ese secretario de educación. Y trató de una forma sublime de introducir todas estas cosas. Se levantó la gente, se levantó un montón de... pues está bien. Hermano, el secretario de Educación actual, yo recuerdo hace un año atrás, hermano, lo recuerdo, nadie puede decirme que no, esto está grabado en la televisión, que salió Puerto Rico por la Familia y dijo, ¿ustedes quieren impartir equidad de género? Y él dijo, no, eso no es cierto. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Padres reuniéndose, escuelas reuniéndose, reuniendo a los maestros, diciéndole a los niños lo que viene, la equidad de género. Y yo quiero que quede bien claro esto, hermano, esto es bien importante. Esto es tan importante porque están trabajando con la niñez. Y el futuro de Puerto Rico y el futuro de nuestras vidas depende de la niñez. Nosotros estamos completamente en contra del bullying. Nosotros estamos completamente en contra de que le digan a una persona amanerado o que le digan de una forma y le falten el respeto. Eso no es el tema. El tema es que el derecho que ellos tienen a ser respetado se nos está cortando a nosotros, los cristianos.
Y nos están imponiendo una agenda que no es la agenda que Dios establece. Y nos están diciendo y le están diciendo a los niños, eso está bien. Cuando la palabra de Dios establece que eso no está bien. La Biblia dice en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y nosotros tenemos que levantarnos, hermanos, y decir no, esto no puede seguir. Sabemos que estamos en los tiempos finales. La segunda señal que le estoy presentando es la inmoralidad. Pero usted, hermano, hágale esfuerzo en su escuela. Aquí hay unas cartas que yo le saqué copia y el que la desee de los padres que deseen entregar esta carta a su escuela, entréguela, porque le están cortando los derechos a nuestros hijos, a nosotros, diciéndonos, tienes que aceptar algo que está mal. Imagínese que yo vaya a las escuelas, yo sea el secretario de Educación, y yo le imponga a todo el mundo que tiene que convertirse a Cristo, igual que hizo el emperador romano en una ocasión. No, ¿por qué? Porque hay diversidad y hay que respetar la diversidad. Pues tienen que respetar la voz de nosotros también, hermano. Y eso es bien importante. ¿Qué tú puedes hacer como papá si esto continúa? ¿Qué tú puedes hacer como papá si esto continúa? Mira el caso de Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Dónde estudió Moisés? En Egipto. ¿Y usted no cree que los egipcios le enseñaron a Isis? ¿Y usted no cree que los egipcios le enseñaron a Moisés a todos estos dioses que tienen miles de dioses, hermano? ¿Y qué hizo Moisés? Al final dijo, no, yo pertenezco a los israelitas, yo soy cristiano, yo le sirvo a un Dios vivo. Y hay que educar a nuestros hijos que no importa lo que le enseñen en la escuela y en la universidad. Porque si hay ateos y hay personas que contradicen la Biblia en un lugar, eso se llama la universidad. Entonces tenemos que concentrarnos en los niños y enseñarles, mira, no, si tienes que desechar algo, deséchalo. Ese fue el caso de Daniel. Daniel no pidió ir a Babilonia. Daniel lo sacaron del lugar donde estaba y lo pusieron en Babilonia y le enseñaron los dioses de Babilonia y le dijeron, come lo que es sacrificado a los ídolos. Y Daniel dijo, no, yo no voy a comer lo sacrificado a los ídolos. Hay que educar a nuestros niños en nuestra casa. Y hay que tener cuidado con las cosas que vemos en la televisión también. Si hay programas que son bien bonitos, bien chulitos, bien chéveres, pero comienzan a enseñar inmoralidad, apaga ese programa, no lo veas. Hermano, este gobierno, y con mucho respeto lo digo, es el gobierno que más ha programado la inmoralidad, la marihuana, la prostitución, la homosexualidad, transgénero. Porque una cosa es homosexualidad, otra cosa es transgénero. Yo he visto, hermano, transgéneros homosexuales. Oye, ¿cómo es eso? Una persona que era un hombre que se cambió a ser mujer, pero le gustan las mujeres. ¿Usted puede creer eso? La ley seca, ¿qué se celebra hoy? Hermano, no pueden estar un solo día sin beber cerveza. Para el que no entienda, hoy aquí en Puerto Rico hay elecciones de Estados Unidos, de presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Primaria. Y hay una ley seca, pero como las personas no pueden estar un solo día sin darse un trago, protestaron hasta allá, y ese es el mundo que vivimos. Y mire los bonos del gobierno. Bueno, no voy a entrar mucho en esto, pero simplemente lo único que voy a decir es que no se respetan la Constitución, no se respetan las leyes, no se respeta nada. Vivimos en una prácticamente anarquía, un lugar inmoral. Pero hermano, no estoy hablando de Puerto Rico. Váyase a Estados Unidos, váyase a Inglaterra, váyase a Holanda. Hermano, hablamos mucho de Israel, pero si hay un país inmoral es Israel. Los lugares donde más transgénero hay es en Israel. Las paradas gay que se celebran más grandes es en la capital de Israel, que no es Jerusalén. No recuerdo bien el nombre ahora. Es con T. Tel Aviv. Tel Aviv. Las paradas gay más grandes que existen, Israel. No importa dónde usted se vaya. Somos pocos los cristianos verdaderos. Y por eso tenemos que mantenernos firmes. Miren todas las empresas que apoyan a los gays. Levi's, Coca-Cola, esto es Expedia, American Airlines, no sé por qué lo puse 2 veces, YouTube, Spotify, Twitter, AT&T, Gap,
el Congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca, AT&T, hasta los iPhone, Apple, todo tiene que ver con eso. El Capitolio de Puerto Rico, todo eso. Y quiero que vean este video. Este video, hermano, en Puerto Rico existen ¿cuántas compañías de teléfono? Sprint, AT&T, Claro. Y la única compañía puertorriqueña es Open Móvil, antes conocida como Movistar. Vamos a ver este anuncio de Open Móvil. Estamos buscando más gente Open Mobile. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo no le puedo decir que hagamos un boicot de Open Móvil, porque entonces no podremos hacer prácticamente nada. Burger King, no podemos ir a Burger King, no podemos tener celulares AT&T, no podemos hacer nada. Pero realmente esto está bombardeado pero es que es tanto el bombardeo que inclusive una cosa es la ideología de género. Ideología de género es todo lo que son los psicólogos, todo lo que es el mundo diciendo eso es pecado, eso está mal. Y otra cosa, hermano, es la teología pro-gay. Teología pro-gay. ¿Qué es la teología pro-gay? Gente metodista, gente presbiteriana, gente bautista, gente pentecostal, gente evangélica, diciendo, los gays, eso no es pecado. La Biblia no condena lo que significa la homosexualidad. Y vamos a hablar un poco de eso. Quiero que busques conmigo Levítico 18:22. Vamos a buscar Levítico 18:22. (18:22). Y es un verso corto, pero un verso claro. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa? Que los pastores de pro-gay dicen, eso es el Antiguo Testamento. Eso es la ley. Si tú quieres seguir a Levítico, tendrías que dejar de comer cerdo, tendrías que dejar de hacer un montón de cosas. Pero la palabra de Dios establece y dice, Jesucristo hablando, Mateo capítulo 5, verso 18, yo no he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Y hay una ley moral que todavía está vigente. La ley ceremonial era para el Antiguo Testamento y las leyes estatales de Moisés eran para el Antiguo Testamento. Pero la ley moral todavía continúa en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Porque Marcos 10:6 también lo dice. Quiero que busques conmigo Marcos 6:10 en el Nuevo Testamento. Marcos 10:6. Y aquí vinieron los fariseos a preguntarle a Jesús. Jesús, Moisés dijo que podemos divorciarnos por cualquier causa, que podemos darle carta de divorcio a la mujer. Y Jesús le respondió, pero al principio, verso 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Y aquí viene la segunda excusa de los pastores de teología, pero gay. Es que Jesús dice varón y hembra, pero nunca Jesús se opuso al matrimonio gay. Jesús no habló absolutamente nada que tiene que ver con matrimonio gay. ¿Y sabes qué? Es cierto. Jesús no dijo absolutamente nada que tiene que ver con matrimonio gay. Pero hay un montón de cosas que Jesús no dijo, que las dice Romanos. Hay un montón de cosas que Jesús no dijo, que las dijo Santiago, que las dice, porque si fuera solamente los 4 evangelios, no tendríamos más Biblia, solamente los 4 evangelios. Y lo otro es que en el evangelio de Juan dice,
hizo Jesús muchas y dijo muchas otras cosas que si se las fuéramos a escribir no cabrían los libros en el mundo. Muy probablemente Jesús habló de eso, aunque no está escrito. Romanos capítulo 1, verso 26. Vamos a buscarlo rapidito. Romanos 1, 26. Romanos 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso ¿qué? Por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravio. Hermano, está claro. Pero aquí viene otra excusa de los pro-gay. Es que ellos nacieron así. Es que desde pequeños sintieron esa tendencia. Es que ellos tienen esa naturalidad. Hermano, le voy a decir algo, un secreto si usted no lo sabía. El pecado es natural en el ser humano. Imagínese que yo diga, es que yo nací adúltero cuando yo era chiquito, mami me decía cuántas novias tienes y me gustaban un montón de nenas. Por lo tanto, es algo natural en mi vida y yo puedo ser adúltero y tener 20 mujeres en mi vida. O otra persona puede decir, es que desde pequeño yo era matón. Yo veía a los lagartijos y mataba a los lagartijos. Y yo mataba a los perros y mataba a los gatos y mataba a muchas personas y creo que eso es natural en mí. Por lo tanto, eso no puede ser un pecado. El pecado es natural en el ser humano. Por eso Jesús dijo, es necesario, o Juan dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Jesús dice, tomad tu cruz cada día y sígueme. Esta teología pro-gay lo que está diciendo es, si tú te sientes así, eso está bien. Pero si tú te sientes así, eso está bien, entonces la palabra está mal. Y si me das a escoger, discúlpame. La palabra no se equivoca. Si hay alguien aquí en esta mañana, ¿sabes por qué? Porque yo no lo sé, eso lo sabes tú. Que tienes un problema de homosexualidad o lesbianismo. Escucha, yo no estoy aquí para juzgarte. Simplemente yo te digo que Dios te ama. Que Dios murió en la cruz por ti. Yo te amo. Y porque te amo, tengo que decirte una verdad. Lo que te dice el mundo es mentira. Tú no naciste así. Dios te creó un hombre, Dios te creó una mujer. Y con la ayuda de Dios tú puedes superar todas esas cosas. Porque la homosexualidad es un pecado más, como el adulterio, como el borrachito, como todos los demás. Lo que pasa es que los adúlteros no alzan la voz y dicen, vamos a legalizar el adulterio. Eso es lo que sucede. Vamos a buscar este último verso, 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Aquí comienza a hablar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Está claro? Está completamente claro. Pero miren esta es buena. Pero es que David y Jonatán eran pareja homosexual. Porque hay un verso en la Biblia, 2 de Samuel, capítulo 1, verso 26. Cuando Jonatán murió, David dijo, el amor de Jonatán me era más hermoso que el amor de las mujeres.
Y esto no significa que sea homosexual o no sea homosexual. Yo recuerdo en una ocasión una persona que estaba casada, pero tenía un hermano. Y dice, es que ese es el hermano mío del alma. Yo amo a mi esposo, pero es que yo amo a mi hermano de una manera tan grande. Era otra cosa. Primero que nada, ¿cuántos hermanos tenía David? Tenía unos cuantos hermanos. ¿Cuántos de esos hermanos tenían una buena relación con ellos? Si eran los primeros que le sacaron el cuerpo. Dice, el amor de Jonatán, te amo más que un hermano, le dijo David en 2 de Samuel, capítulo 1, verso 26. Era algo entrañable, era algo precioso. Yo recuerdo en una ocasión que yo tenía un amigo así. Íbamos al cine juntos los dos. Y en par de ocasiones nos encontramos parejas de homosexuales en el cine. Y yo le decía, mira, van a pensar que tú y yo también somos de eso. Yo lo amo, ese varón yo lo amo. Pero el amor que yo le tenía jamás tiene que ver con sexo, tiene que ver con un amor de hombre homosexual. Era un amigo. Y claro, entre las mujeres esa amistad puede darse hasta más. Porque a veces las mujeres van al baño, ella sola. ¿Qué hombre va a decir? Oye, vente, acompáñame al baño. Entre las mujeres eso es normal. Vente, acompáñame al baño. Y nadie dice que son del otro lado, ¿verdad? Ni nada de eso. Porque el amor que David le tenía a Jonatán era un amor de hermano. Era un amor más allá. Aparte de saber que David tenía muchas mujeres. 3 se le conocen específicamente. Mical, Abigail, Betsabé. Pero tenía muchas más. Y Jonatán también estuvo casado. Porque tuvo un hijo que se llamó Mefiboset. Así que hermano, no podemos darle lugar a esto. Tercera señal. ¿La hablamos o la dejamos aquí? Ok. La apostasía. La apostasía. Y una cosa es las sectas y otra cosa es los vientos de doctrina. Las sectas son declaradas sectas. Tú sabes que son sectas porque están predicando un evangelio falso. Pero qué difícil es que dentro de la iglesia existan vientos de doctrinas y cosas raras que están surgiendo dentro de la iglesia. Que ustedes saben, el año pasado hablamos un poquito de eso. El chicle ungido, la patada santificada. Alguien está aquí al frente y yo le doy una patada en el nombre de Jesús. Y se cae. Y un montón de cosas que están surgiendo. La Biblia dice, mira estos versos, 1 de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? Luego dice en 2 de Timoteo 4:3, se amontonarán maestros conforme a sus propias ¿qué? En Efesios 4:14 dice, para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento ¿de qué? Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Voy a pasar unas cuantas. Y voy a hablar de uno de los temas que más se está dando en las iglesias y más se está dando en este mundo. Y es decir que existe más de un solo camino para llegar al cielo. Para llegar al cielo tú no tienes que hacer nada, es decir, no hay obra que pueda salvarte, pero tú tienes que creer en alguien y tienes que creer en Él exclusivamente, y es Cristo Jesús. Hay 4 filosofías acerca de esto. Una es el universalismo. El universalismo dice, todo el mundo va al cielo. Todo el mundo va al cielo. Cuando tú ves Primer Impacto o ves Univisión o cualquier otro canal, cualquier otro programa, cuando alguien se muere, ¿qué dice? Está ya con Papito Dios en el cielo. Ese es el universalismo. El pluralismo. El pluralismo dice, solo los que son religiosos van al cielo. Si es un budista religioso, va al cielo. Si es un musulmán, pero es religioso, sigue su religión, va al cielo. Si es cristiano, pues va al cielo. Hermano, esto se está dando hoy en día y se está dando más que nunca. El inclusivismo.
Los religiosos van al cielo por medio de Cristo, aunque no conozcan a Cristo. Y el exclusivismo, que es lo que la palabra de Dios establece. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Escucha esta frase, escucha esta frase, escucha esta frase. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero tú le dices esto a la gente y rápido te dicen, usted es un fanático, usted está mal. Pero es lo que la palabra de Dios dice. No hay forma de tú ser salvo. No hay manera en que tú puedas tener salvación si no es a través de Jesucristo. Pero están los falsos, los 4 falsos. Quizás luego podemos hablar de eso. Están los falsos cristos. Están los falsos profetas. Están los falsos maestros. Y están los falsos apóstoles. Y dentro de esos falsos, y con mucho respeto lo digo, para los que están aquí, está el Papa Francisco. Que el Papa Francisco es un falso maestro, porque está tratando de unificar todas las religiones. Yo respeto al budista, yo respeto al musulmán, respeto al católico, respeto al testigo de Jehová, pero yo no puedo decir que todos somos hijos de Dios. Porque Juan capítulo 1 verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El budista, si no se arrepiente y conoce a Cristo, no puede ser hijo de Dios. El musulmán, si no se arrepiente y conoce a Cristo, no puede ser hijo de Dios. Y el católico, si no se arrepiente de adoración a María y de cosas, no puede ser un hijo de Dios. Suena fuerte, pero es la palabra de Dios. Yo quiero que escuchen este video que el Papa Francisco nos envía a todos nosotros y escuchen el mensaje que quiere darnos. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Ese es el mensaje que se está llevando. Quiero que me acompañes a 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. Porque se ve bonito, se escucha bonito. Y de hecho se ve una persona amable quien está hablando. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros a Cristo como una virgen pura.
Verso 3. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Cristo, a otro Jesús que el que hemos predicado, el Jesús que está en la Biblia es un Jesús exclusivo. Es un Jesús hijo de Dios, verbo hecho carne. Dice, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, lo toleran. Y pienso que en nada soy inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo no era muy bueno en palabra, pero en sabiduría era muy bueno. Dice el verso 6, pues aunque soy tosco en palabra, no lo soy en conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Y mira lo que dice luego. El verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es para sorprenderse, no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Las tres señales. La primera señal, la ciencia aumentará. Segunda señal, la inmoralidad, que está por todos lados. Y tercera señal, la apostasía. Le invito a que estemos de pie y oremos al Señor, le demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este mensaje, Señor. Gracias por tu misericordia, tu bondad. Tú conoces los corazones. Tú sabes si hay alguien que necesita una oración especial en esta mañana. O si hay alguien, Señor, que está aquí y que no te conoce. Señor, que te pueda conocer. Es mi petición. Gracias, Señor. Queremos hacer un llamado.